Hola, buenos días. Mi nombre es Alejandro Gómez, estudiante de la Universidad Cundinamarca. Estudio Contaduría Pública, pertenezco al grupo de las NAP. Este es un núcleo de apoyo contable y fiscal. Esta es una iniciativa de responsabilidad social adoptada por la DIAN. Bueno, por ende vamos a ver primero brevemente qué es la DIAN y qué son las NAP. Y posteriormente voy a estar haciendo unas clases sobre cultura tributaria impuestos por este medio virtual. Entonces, ¿qué es la DIAN? La DIAN es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conocidas por su sigla como DIAN. Esta es una unidad administrativa especial, por sus siglas UAE, Unidad Administrativa Especial del Gobierno colombiano. Esta es encargada de garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras y cambiarias en Colombia y facilita las operaciones de comercio nacional e internacional, y está adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y organizada como una unidad administrativa especial. ¿Qué funciones tiene la DIAN? ¿Qué funciones le competen? A la DIAN pues básicamente le compete la función de la administración de los impuestos, los derechos de aduana y demás impuestos de comercio exterior, los cuales comprende la determinación de estos impuestos, la recaudación de estos impuestos, las devoluciones, la fiscalización de los impuestos, procesos de investigación, la liquidación, determinación del tributo, las sanciones, toda la área de jurídica, de discusión, el área de cobranzas de los impuestos o de las sanciones, también la gestión al cliente, la actualización del RUT y demás, todo lo que tenga relacionado con impuestos y aduanas, pues es básicamente la función que tiene que ver con la DIAN. Los objetivos de la DIAN. ¿Qué objetivos tiene la DIAN? La Unidad Administrativa Especial de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, tiene como objetivo coayudar a garantizar la seguridad fiscal del Estado colombiano y la protección del orden público económico nacional, mediante la administración y el control al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias, en condiciones de equidad, transparencia y legalidad. Entonces, bueno, ¿qué son las NAF? Las NAF son núcleos de apoyo contable y fiscal como en el que yo me encuentro por parte de la universidad. Son una iniciativa de responsabilidad social adoptada por la UAE DIAN, por la Unidad Administrativa Especial DIAN, e implementado por las universidades como a la que pertenezco, con el fin de fortalecer las políticas públicas de educación fiscal y promover los programas de cultura tributaria como este, y donde los estudiantes y maestros previamente capacitados brindan sin ningún costo orientaciones básicas y permanente a personas naturales y jurídicas en materia tributaria, aduanera, cambiaria y de los servicios en línea administrados por la DIAN. Eso es básicamente los que nos encargamos en la universidad o virtualmente ahora que estamos en pandemia. Bueno, ¿qué servicios ofrecemos en la DIAN? Pues en las NAF, qué pena. Básicamente pues dentro de los servicios que ofrecemos en las NAF está el RUT por primera vez, la actualización del RUT, la asignación de citas, o la cancelación de citas, la habilitación y cancelación de resolución de facturación, renovación de la factura electrónica, renovación de Cámara y Comercio, orientación tributaria sobre impuestos, orientación de actividades económicas, de responsabilidades, entre otras. Bueno, ahora sí empecemos con nuestro curso o minicurso de cultura tributaria e impuestos. Empecemos a definir qué es cultura. Y una de sus definiciones dice que es un conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones, valores y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época, a una región, a un país, a un continente, a una empresa, a un salón de clases, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la cultura azteca tiene su propia cultura. Entonces la cultura también tenemos que se refiere a un conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social transmitido de generación en generación a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas. Incluye lengua, procesos, modos de vida, costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramientas y conocimiento.
Vemos cómo en nuestro país tiene una gran diversidad de cultura, empezando desde nuestra gran biodiversidad, ¿verdad? Colombia es un país multicultural en la que cada región tiene su propia cultura, tiene su propia cultura, propio de un país que tiene desiertos, nevados, montañas y mares. Vemos como por ejemplo en Barranquilla tienen su carnaval que forma parte de su cultura, como en Cali la salsa forma parte de sus vidas, como en los llanos su joropo. Vemos las ferias de flores en Medellín, que es pura tradición, Valledupar con su vallenato, a indígenas con sus propias formas de ver el mundo desde la Guajira hasta el Amazonas. Vemos como en Caldas, Risaraldas y Quindío el café es su propia cultura, definitivamente el país del realismo mágico, y cada uno de nosotros vamos haciendo parte de toda esta gran cultura colombiana que como individuos debemos dejar en alto con nuestros valores. Bueno, ¿y entonces qué es tributaria? Tributaria es, según el diccionario, es todo lo relativo al tributo, que paga tributo. Y por tributo tenemos que es la cantidad de dinero que los ciudadanos deben pagar al Estado para sostener el gasto público, la cantidad de dinero de bienes que el vasallo debería entregar a su señor reconocimiento de obediencia y sostenimiento. Esto es mucho tiempo atrás, es muy anticuada esta definición. Por eso, más que tributo, lo que nosotros hacemos es una contribución, contribuimos. Bueno, como vemos, esta última definición tiene una connotación un poco negativa, ya que está asociada a la veneración o dominación de la época de la conquista. Por tanto, la palabra más adecuada es la de contribuir para un bien común y la equidad, ya que desde que nos independizamos, y así como lo dice nuestro himno nacional, abro comillas, pero este gran principio, el reino es soberano, resuena y los que sufren bendicen su pasión, cierro comillas. La palabra soberano quiere decir que tiene el máximo poder o autoridad sobre algo, es decir, que ya no estamos bajo dominación de nadie, ya que como lo dice nuestra constitución política en el artículo 3, abro comillas, la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce de forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que establece la Constitución. Cierro comillas, lo dice la Constitución. Por lo que el significado de soberanía es que esta autoridad recae en el pueblo, aunque la gente no realice un ejercicio directo de la misma, sino que delega dicho poder a sus representantes. La soberanía significa independencia, es decir, un poder con competencia total. Este principio señala que la Constitución por fundamento es la base principal del orden jurídico, por lo que no puede existir norma que esté por encima de esta. Como lo vamos a ver más adelante en nuestra pirámide de Kelsen, según esto lo que nosotros realmente hacemos es contribuir para el logro de un fin como el del mayor bienestar social posible. Y para esto necesitamos educación pública, salud pública, subsidios al desempleo y demás ayudas sociales cuando así se requiera. Las que se pagan con la contribución de nuestros impuestos. Para lograr nuestro bienestar como país, con estos impuestos se hacen carreteras, escuelas y colegios públicos, hospitales, parques y otras obras públicas pensadas para el bien de todos como sociedad. Por eso cuando hablamos de algo público, hablamos de algo que es de todos. Y por eso debemos cuidarlo, porque nos pertenece a todos, ya que todos contribuimos con nuestros impuestos para tener el parque, el hospital, etc. Bueno, entonces ya como vemos que lo que realmente hacemos es contribuir, ¿qué es contribuir? Dicho de una persona, dar o pagar una cuota que le cabe por impuesto o repartimiento, concurrir voluntariamente con una cantidad para determinado fin, ayudar y concurrir con otros al logro de algún fin. Esta última definición es la que yo creía que más se nos adecua, ya que todos contribuimos para obtener el mayor bienestar social posible para todos los ciudadanos. Bueno, ¿y ahora qué será la cultura tributaria?
pues la cultura tributaria es la base para la recaudación y el sostenimiento del país. Esta cultura encierra un conjunto de valores, creencias y actividades compartidas por una sociedad respecto a la tributación y a la observancia de las leyes. Esto va de la mano con la confianza y la credibilidad al gobierno. Por cultura tributaria entendemos el conjunto de rasgos distintivos de los valores, la actitud y el comportamiento de los integrantes de una sociedad respecto al cumplimiento de sus obligaciones y derechos ciudadanos en materia tributaria. Muchas veces pues nos quejamos y decimos, ¿eso para qué pagamos impuestos si se roban la plata? Sin reconocer muchas veces que en cada uno de nosotros está el cambio como sociedad. No podemos cambiar nuestro pasado, pero podemos transformar el presente para cambiar nuestro futuro. En nosotros está el cambio. Por eso tenemos que transformar el presente siendo nosotros más honestos, más legales y exigiendo asimismo que lo sean las entidades públicas y funcionarios públicos. Podemos hacer veedurías ciudadanas para hacer seguimiento y control de las acciones que adelantan las entidades del gobierno para el beneficio de todos. También debemos saber a quién escogemos o elegimos para estos cargos públicos. Debemos entender que esto es de todos y todos debemos contribuir para el cumplimiento de nuestros objetivos como país, como el de tener la más alta calidad de vida posible. Y para esto todos debemos poner de nuestra parte y contribuir a que esto suceda y nuestro país avance. Si cada uno de nosotros somos mejores, nuestro país va a mejorar. Y como mencionamos, los tributos, que son prácticamente aportaciones que todos los ciudadanos deben pagar al Estado para que se redistribuya de manera equitativa o de acuerdo a las necesidades del momento. Estos se dividen en tres clases. Los impuestos, que son en los que el contribuyente no recibe ningún beneficio directo o por el pago de este, es decir, no se genera ninguna contraprestación directa. En los ejemplos de los impuestos tenemos el impuesto de renta, el impuesto de patrimonio, el IVA, en los que el Estado decide cómo redistribuirlos a la sociedad según el presupuesto de la nación. O sea, después pueden hacer hospitales, pueden hacer obras públicas y demás. Después están las tasas, en las que sí se recibe un beneficio directo, ya que éstas se pagan para obtener la prestación efectiva o potencial de un servicio público individualizado. Ejemplo, las tasas son los peajes. Usted paga por pasar de a otra ciudad en el peaje. Pues ahí usted recibe el beneficio directamente, que se destinan para el mantenimiento de la valla vial, o la tasa aeropuertaria para el mantenimiento de los aeropuertos. Otras son las contribuciones especiales, son tributos fundamentados en la razón de propiciar beneficios individuales o de grupos sociales mediante la obtención de una plusvalía o aumento de valor de un bien derivado de la realización de obras, gastos públicos o actividades especiales. Actividades especiales del Estado, por ejemplo el asfalto de la calle, la construcción de una plaza, etcétera. Esto lo recibe básicamente una comunidad. Bueno, las clases de tributos, ya sabemos que están los impuestos, las contribuciones y las tasas. ¿Cuál es el hecho generador de los impuestos? Pues los definidos por la ley en cada caso. Ahí cada caso es definido por la ley. De las contribuciones, la obtención de un beneficio de producto de inversión estatal. Las tasas, los beneficios por servicios estatales, ejemplo, el peaje. El tipo de obligación, los impuestos son absolutamente obligatorios. O sea, si por ley usted cae que tiene que pagar ese impuesto, pues lo tiene que pagar. Las contribuciones tienen una obligatoriedad media, ya que solo se debe pagar por los que se benefician de la obra pública. Pues sí, y las tasas se dice la obligatoriedad es baja porque, por ejemplo, si caso que usted solo va hasta cierta parte y no tiene que cruzar, pues no paga peaje. Entonces en la contraprestación directa es inexistente. En los impuestos no hay ninguna contraprestación directa por pagar el impuesto, ya que pues usted lo recibe indirectamente en hospitales, en escuelas, en obras públicas, en beneficios de ayuda a los más necesitados, etcétera.
En las contribuciones el beneficio sí es recibido, el beneficio como alumbrado público, las carreteras, etcétera. En las tasas el servicio prestado es que lo dejan pasar a la otra ciudad, etcétera, pues en el ejemplo del peaje. Bueno, ya viendo esto, entonces tenemos que la tasa tiene un beneficio directo para el que paga el peaje o paga la tasa aeroportuaria, o la matrícula universitaria también es una tasa, y el beneficio es el acceso a este tipo de educación. Las contribuciones especiales, el beneficio es directo para la colectividad que se beneficia de la obra pública, alumbrado, plaza o carretera, etc. Y los impuestos no hay un destino directo, a esta plata. Se usa para cumplir con el presupuesto nacional, que podría tener muchos destinos. Bueno, ahora vamos a ver la pirámide del Kelsen. Este es el sistema jurídico de Colombia. Primero vemos, la pirámide de Kelsen es un sistema jurídico gráfico en forma de pirámide, el cual es usado para representar la jerarquía de las leyes. En primer nivel vemos fundamentalmente se encuentra la constitución política como la suprema norma de un estado, y de la cual se deriva el fundamento de la validez de todas las demás normas que se ubican por debajo de la misma, de la cual se carga el Consejo del Estado. En este mismo nivel también irían los tratados internacionales, que pues la Constitución no puede ir tampoco en contra de un tratado internacional, ya que estos no pueden ser violados por otras normas. Luego seguirían las leyes que realiza el Congreso de la República, luego irían los decretos, después las resoluciones, más abajo tenemos las ordenanzas de las asambleas departamentales, luego tenemos los acuerdos municipales, después irían conceptos, sentencias, etc. Bueno, acá otra pirámide en que primero están los tratados internacionales, que podrían ir, ¿sí? Porque estos no pueden ser violados por la Constitución tampoco. Ya después de la Constitución se supone que ninguna ley que crea el Congreso puede violar la Constitución, ya que la Constitución es norma de normas, es la ley superior y máxima en el territorio colombiano. O sea, la Constitución Política de Colombia es la máxima. Pues ahí tenemos otra vez la pirámide de Kelsen, que es tratados internacionales, constitución, leyes, decretos, así. Bueno, entonces esto era por hoy, muchas gracias. Ya después vamos a seguir con otra clase de cultura tributaria e impuestos. Muchas gracias.